Hola, buenas tardes. Hola, Por Mir. acá, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás, estás? Alejandra? Muy Por bien, vos. suerte, digo, hoy voy a ingresar un poquito antes porque la clase pasada no hubo forma de poder ingresar. Por no me mostraba el botón así que pude oírla, los escuchaba, los veía, pero yo no me podía comunicar. Yo siempre abro unos minutitos antes. No abro mucho antes porque como entra grabando ya y si no después les queda un montón de pausa. Sí, sí, no Eh, sé. sí, Así que hoy aproveché, vi el botón y rápido el sí, dedo, perfecto. porque no sé qué, porque en otro curso con ustedes, no tengo el problema, Sí. este, Hoy se los mandé pero, todo completo el link. ujú, El link Hola, es un montón así. Hola, ¿cómo estás? Ahí no te... hola, buenas tardes. tardes. ¿Cómo estamos? A ver, ahí me pongo los lentes y ya veo bien. Soy el, Bueno, sí. soy Elsa Granado. ¿Cómo estás, Elsa? No Bien, bien, estoy vamos a bien. decir. ¿Por qué no te veo? A ver. No, yo no sé por qué no me ven. Mirta, ¿vos la ves a Elsa? No, ¿Cómo? Elsa, No, no, no. no, no, ahí no te veo. Eh, as- Vaya a saber. Bueno, mira, mientras que vos veas ¿Sabes? ¿Sabes y qué? escuches, Yo, no tengo yo veo, problema. Sí, Por yo eso veo me perfecto. quedé. sí, Quería comentarte, sí, respecto que hoy no va a ser el tema, pero bueno, de Cecilia Grierson, sí. no sé si vos alguna vez ubicaste acá del Museo Agrario Nacional, una museóloga, Sí. Fietsut, Adriana, que escribió muchísimo sobre ella también. Y entonces había recopilado así datos de cuando la familia recién se instauró, ¿no? Y Mira qué interesante, qué interesante. después, si querés, te paso el link, pero yo lo encontré, no la conocía tampoco, Sí, pero bueno, pasalo el link porque es muy interesante y a los otros participantes siempre les gusta sí, sí. sumar un poco más. Sí, sí, Y tiene mucha información, ¿viste? De la ABCC, del grupo británico. Ella sí. ABCC creo que es algo así, y ella recopiló muchas cosas desde mi misma embajada, ¿no? Británica. Qué Y bueno. esta, así un pequeño detalle que cuando los papás de Cecilia, bueno, se, se unieron, Sí. al iniciar su familia, como ella era irlandesa, Mm. a él lo sacaron de la colonia escocesa. Ah, mira. Hay muchos tics, muchas cositas, ¿viste? Es así que bueno. No, pasalo después el link Bueno, al grupo o si querés pasarlo por el chat, sí, acá, que lo yo copies. no soy Sí. tan rápida así para buscar y No, no, pasar, pero después lo después le agrego. decimos a la gente. Además, yo estoy a 10 minutos de Sí, Santa Catalina, la reserva, sí, sí. y bueno, es un lugar que me agrada muchísimo Mira vos, ¿dónde está ese ir a museo? recorrer y esas cosas. Está. Eh, el museo todavía está dentro de la misma vieja universidad agraria, porque ahora ahí Ah, funcionaba hasta hace unos años el actual rectorado de de la Lomas, granja. ¿no? De la Sí, Universidad de Lomas. sí, sí, sí. Y bueno, en parte está en reparación, hay partes, pero bueno, es una construcción edilicia hermosísima. Están tratando de salvarla, eh, para poder No iniciar tengo así tiempo. recorridos. ¿Aprendiste? El año No, falta pasado yo recién. hice una recorrida, así una No, caminata por falta toda como la la, cagada. Con esta de ¿cómo es? acá. Ahí me lo anoto y después pasa el link que es muy Ah, interesante, la porque puta. si bien ya tocamos el tema, no Sí, importa sí, porque después para sumar, siempre vamos sumando. sumando, Sí, exacto. sí.
Hola, ahí te veo, María Luisa, ahí te veo y no sé, no te escucho. Hola, Betty, a vos te veo también. Bueno, 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 Y te escucho. bueno. A ver, Luisa, si Hola, querés. yo me voy a asomar después porque todavía no me puedo aparecer porque me quedé dormida, chicas, así que ¿Te no, porque estoy dormiste? tomando un remedio que me dieron por el resfrío que se ve Está que me bien. hace dormir. Sí, Estoy muy Ah, los resfriada remedios y para el resfrío, sí. Ojo, sí, porque también me te podés desperté a las 10 y caer o algo así, sí. Hola, claro, ahí, y me volví ahí. a dormir. Así que ahora lo estoy escuchando, ya después me conecto con, pero lo estoy escuchando, de un rato me conecto con mi figura. Es que no tampoco Perfecto, desayuné nada, porque recién me despierto. Sí, perfecto, bien. perfecto, un sí. remedio terrible, pero más que tenía la estufa de placa prendida, porque si no podía ser un peligro, me quedé con la estufa prendida, pero como es de Claro, placa, no es sí. peligrosa. Mm, Las de placa, que son claro, para poco consumo, pero igual, yo siempre la apago y me di cuenta que estaba prendida, así que menos mal que no claro. pasó nada, chicas, porque uno No, se hay, puede, sí. es un No, los peligro. remedios para la tos son, o para las gripes, dan No, no sé, es sueño. un remedio muy fuerte que me hace dormir, no sé qué remedio es. Deben Este, tener pseudoefedrina seguramente. seguro. Hay Bueno, uno que se llama Pura Plus, que te tira a la cama. Uno lo tiene que tomar si sabe que se va a quedar en la casa, porque si tiene que andar viajando o eso, no, ni sí, no. cuento manejando, ¿no? Eh, sí, hay Pero, que... yo digo, por suerte, que la estufa era de placa, porque si no podía pasar cualquier cosa prendida. Sí, no, ahora despertate bien y bueno, ahora te sentás con un tecito Sí, ahora y tomé a un disfrutar. capú y después Sí. después escucho, después me conecto visualmente. Gracias. Dale. Hola Liliana, ¿cómo Hola, estás? hola, Qué envidia Ale, verte los bien. bracitos ahí. Nosotros estamos con los Hoy tecitos. 32, 32. 31. Pero Sí, estamos hace con los tés, calorcito. con todo. Pero bueno, ya no, cuando nos toca a nosotros el calor, después nos quejamos también, ¿viste? Sí, Porque sí, mucho calor también no podés ni sí, andar. En cambio, con el frío, no. bueno, te abrigás y andás igual. Sí. Hola, buenas Hola tardes. Mariana, ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Todo Ahí bien? se van sumando. Les- Alejandra, perdóname, Sí, vos, Betty. hay dos Betty, me parece. Yo soy una y hay otra, me parece, ¿no? Eh, yo no la veo, ¿ustedes la ven otra Betty? Igual no, no espera, retumba nada, sí, porque cuando hay dos conectados uno retumba, así que no, estás bien. Bueno, bueno. Bueno. Yo, no, Yo no, soy, yo no yo te veo soy, está doble. bien. Está no, tu no, hermana no, No, melliza. no, yo soy abuela Betty, ¿viste? Abuela Betty, porque digo yo, Sí. a lo mejor hay otra Betty, ¿viste? No, no, abuela Betty estás, ahí estás bien. abuela, Ah, bueno, bueno. a ver cómo es. Sí, 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 no, estás bien. A ver si veo. Yo pregunto, Pregunta. ¿se escucha el televisor que hay atrás mío? ¿No? No, No, no. No. espera, me Porque hiciste estoy en el acordar que living yo y también tengo la radio. compartiendo el ambiente con el fútbol. Alejandra, perdóname, te hago una Sí, pregunta nada que ver con lo tuyo, pero el lunes yo sí, tengo italiano, pero el sí. lunes está el partido de Yo Argentina tenía la radio también. Ah. Mira, la y gente que tiene los talleres y que justo, o talleres o clases, y justo coincide con un partido, generalmente habla con los participantes si no lo dan, pero va de acuerdo al profesor que tenga. Yo personalmente, si es un partido de Ah, Argentina, y les diría, gente, no lo damos, lo dejamos para después, bueno, pero, bueno, viste, depende, preguntale a tu profesora. Yo calculo claro, que no lo van a dar. El otro día, ayer decía una participante del otro taller, que justo cuando estaba el partido estaban con una clase. Y bueno, la verdad que la clase ah, la podían a hacer un poquito más temprano o más tarde. Hay un claro. cronograma de la UTN que hay que cumplir, pero vieron que esto es un poco más flexible. Si después la persona le dice, bueno, después se lo doy más adelante, no pasa nada. No Claro, pasa. claro. Yo creo que te lo va a dar después. Preguntale a la docente, porque eso depende de la docente. Yo en el Sí, grupo sí, no vi nada de eso que digan. sí.
porque no Sí, te sí, pueden decir no te lo van a dar por un partido, porque hay alguno que va a decir a mí el fútbol no me importa un pepino, yo quiero. claro, claro, tal cual, tal cual. Bueno, quería saber eso, Pero perdóname, gracias. pregúntale a tu doctor, iba a decir, pregúntale a tu docente, yo Sí, creo que no lo van a dar, porque la docente también va a sí, querer ver el partido. claro, claro. Sí, sí. Bueno, bueno, Ya el otro bueno, día me coincidió con la iniciación del Mundial y ya los tenía todos mirando para el otro lado porque no tuve en cuenta eso que estaba la inauguración. Pero viste que claro, después eso claro. te lo vuelven a pasar, pero el partido de Argentina es el partido de Argentina. Sí, sí, Yo sí. estoy mirando, si levanto la vista, miro. República Checa con Sudáfrica. Me importa un Ah, pepino, bueno, pero bueno, ahí sí. está. Y sí, lo que pasa que Ah, sí, tenemos que, si nos vamos a mirar todos los partidos, como que sí no podemos dar ninguno, pero por lo menos taller. Pero No, por lo claro, pero menos está mi que marido sea, mirándolo por eso. sí, aunque Sí, sea Angelita, ¿levantaste la mano? Sí, amor, porque se puede patear para adelante, pero ojo que están las vacaciones de invierno y la UTN una semana para. Sí, Por sí, lo pero tanto, no sí, se puede prorrogar demasiado. Por eso te digo, en función de que cada partido vas a parar. No, mm, no, no. Esto porque es Argentina, por eso, sí. Angelita, digo yo. No, Sí, no. si es virtual, seguramente, ¿es virtual o presencial? No, virtual, virtual. Sí, es virtual, sí, porque el Zoom sigue activo. El Zoom sigue activo y sí, siempre nosotros con estos talleres nos pasamos uno o dos talleres o alguno que no se ha podido por alguna cosa tenerlo, el taller, después uno se puede extender, siempre y cuando los participantes puedan, ¿no? Sí, Pero sí, pregúntale. Si es presencial, ya ahí te digo que sí, claro, queda cerrado, como bien dice Angelita, cierra. sí, Incluso cuando hay paro docente o hay paro o hay huelgas universitarias, la UTN cierra, entonces los presenciales no tienen clases y nosotros los virtuales seguimos dando igual. Buenas ¿Sí? bueno. tardes. Sí. Hola, ¿cómo Buenas estás? tardes. Hola, Susana, pensé que no ibas a estar hoy. No, sí, 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 hoy sí. Hoy sí, ayer fue. Están las dos, Sí, Susana, las tengo a las dos. Está bien. ayer. María Eugenia, está. Hoy, ay, se me pasó el nombre. Ay, la tengo a María. Malena, Malena. Ahí está, Malena y Mariana. Malena hoy no puede estar porque le dan el alta, pero así que le vamos a mandar un beso grande, ah, que siempre bueno. la está luchando con sus piernitas. Mm, Ella es una gran aportadora también de información. Porque es sí. guía de Hola, turismo. Marita. Guía de turismo, sabe un Sí. montón, tiene una biblioteca hermosa que ahora está vendiendo libros, así que si alguno está interesado y quiere comprarle, se puede comunicar con ella, que está vendiendo obras que son impresionantes, muy lindas Y cosas. vive en el casco histórico de Buenos Aires, además. Sí, 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 sí. Ah, También, sí, sí, está cerca del Barolo, ahí nomás. Enfrente. ah, opa. Sí, sí, sí. Qué lindo. Es muy lindo. Avenida, Avenida de Mayo. Sí, ella está me parece que sobre la otra, que no es Avenida, o sí está sobre Avenida de Mayo. No sé. No sé, Barolo está, Ella dijo Barolo está, enfrente. sí, Del otro claro, lado está Barolo está sobre Irigoyen. Avenida de Mayo. Sí, puede está ser, sobre la Avenida de Mayo. sí, El puede ser. Barolo da a Irigoyen en la parte del contrafrente. Ah, está Tiene bien. entrada y salida, todo un pasaje abajo. Mm. Hermoso, hermoso. Cuando empezamos, que estaba Mirta, la más conectada, trajo una información muy linda de Cecilia Grierson, que les va a pasar el link Ah, del Museo Agrario, les va a Sí, pasar el link para que lo tengan si quieren indagar un poco más, está muy interesante. sí. ¿Dónde está el museo? el museo no está abierto en este momento, está en reparación toda la cuestión edilicia, porque es muy antigua. Sí, Este, y bueno, dijeron que oportunamente lo van a publicar, no sé cuándo va a ser eso. pero ¿dónde Eh, está? em, en la ruta 4,
no me acuerdo el kilómetro, eso es pasando la rotonda de Firestone, enseguida comienza todo el bosque. Sí, la De Universidad Agraria, que la es muy... parte vieja, ¿no? La universidad, que actualmente, bueno, yo estoy yendo, este año cambió un poco, menos este curso, me fui para todas materias más artesanales, y como es tan lindo el lugar, y en lo que queda, digamos, se puede utilizar de las instalaciones, estoy haciendo curso de conservas, curso de Ah, cómo empezar de vuelta repostería básica, si bien ya estoy en la tercera edad de jubilación, yo le digo, ¿no? Porque bueno, hace como 20 años que voy haciendo cursos de todos lados. Este año me dediqué más a ese tipo y además por estar también en la reserva, porque es un lugar muy lindo. Hay otros, yo cuando recién me jubilé, empecé con algún curso y después también hice una carrera universitaria y se fue dando todo. Y después seguí con todos los cursos, ya me los hice casi todos. Seguramente Liliana lo conozca porque es zona sur, viene a ser casi Lomas de Zamora. Creo que es partido de Lomas de Zamora ese lugar. Mirta, Sí, ¿es sí, el predio histórico de Santa Catalina? ¿Ahí está? exacto, Ah, mira vos. exactamente ese, Sí, es Lomas. exactamente. Sí, sí, es Y la Lomas. ruta 4 es Camino de Cintura, Camino de por si alguno cintura. no la ubica por mira. ruta 4. Sí, Está entre la rotonda, que se la conoce más por la rotonda de Firestone, Ah, en el medio, y si continúas llegas al cruce de Lomas, que es donde está la universidad propiamente, la UNS, la Universidad ah, Nacional de Lomas de sí, Zamora. sí, Y el sí. rectorado que antes funcionaba en la vieja, en Santa Catalina, ahora tiene su sede ya hace tiempo en la parte Mira, nueva. Y Yo la hice parte agraria cursos, también. yo hice La cursos parte por Zoom ahí en Loma de Zamora, no tengo ni mm, idea dónde No, no, queda. esos no. no, Tenés otros cursos por UNITE, claro. Claro, por pero UNITE, sí, los que por son en la UNITE los reserva hice. son presenciales. sí. Yo, Ah, porque tenés tanto de la parte de UNITE y la parte del Claro, SEA, que es directamente de la reserva. Claro, Eh, son dos qué cosas bueno. diferentes. No, distinto. La pero Universidad de Lomas de Zamora es la universidad que está cerca de Camino Negro, que ahí dan, es una extensión universitaria también como sí, la UTN y demás que da. Pero sí, la agraria es este lugar que tiene una reserva. pero no la conozco. No, Yo lo conozco, no he entrado, no sabía que había un museo. Gracias, Mirta, por el dato, porque he Mm, pasado muchas veces, es un lugar muy lindo, muy grande. muy grande, muy lindo, Pensé que sí. era solo, bueno, que daban clases, sí, pero no sabía que había un museo. Es interesante, conozco un ingeniero agrónomo que da clases ahí, ya le voy a andar preguntando también. Ok, bueno, ah, qué Así que, bien. pero muy bueno por el dato, Mirta, pasá el link para la gente que le sí, interesa, porque ok, ahora con el fresquito capaz que no van, pero más para el veranito, sí. o sí capaz que Yo van. pienso que para la primavera puede ser que algo preparen así porque están trabajando para poder hacer visitas guiadas en algún momento, ¿no? Qué bueno. Claro. Bueno, ¿cuántos somos? 16. Hoy se me hicieron la rabona bastante. Hola, Pato, que saludaste por el chat. Hola, Eh, buenas tardes. Buenas buenas tardes, tardes. ¿cómo estás, Pato? ¿Todo bien? Hoy somos poquitos, no sé si se van a Sí. sumar, ya son y un cuarto. Están todos viendo los partidos con esto del Mundial. Y Ah, bueno, después lo verán grabado, así que cuando quieran arrancamos igual. Saben que el público sí. masculino no está ninguno, están todos mirando. Ah, ah, son todos hinchas. Sí, 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 ahí está Rosa que se sumó. Y no, es entendible, es el mundial, así que Ah, es entendible. Hoy seguimos la continuación, ¿no? De todo. Acá te veo, Elsa, te veo de costado, estás como girando, te vas a Ahora morir. me ves bien, Ahora te veo bien. ahora me ves bien. Ahí estás, ahí estás. Así que no hay problema. Acuérdense ahora que si yo comparto la pantalla y no los veo, me interrumpen, ¿sí? Ah, Así que voy a ir abriendo mientras. Bueno, vamos a seguir con la continuación de lo que estábamos viendo el otro día.
que... qué bien, no lo tengo abierto. Ahí está, sí lo tengo abierto. Ya está. Listo. Yo no te saludé. Hola, Alejandra. Hola, ¿cómo estás? No saludaste, pero no importa, estábamos justo con toda la charla, así que ahí está. Bueno, hoy tenemos que alguien ayer dijo, qué lindo, Uriburu. Sí, no era tan lindo. A ver, acá está. No, esto era lo de. Porque como lo venimos relacionando, lo voy poniendo en la misma presentación, ¿no? Así si nos quedó algo del otro día. Lo que me quedó es una pregunta que me hicieron y no me podía acordar qué era la pregunta y no la anoté. Así que pido disculpas al que me hizo una pregunta el otro día y le dije que le iba a contestar ahora. Y no sé si alguien se acuerda qué pregunta era y me la quiere hacer, la anoto para la próxima. Algo de una fecha me habían preguntado. ¿No se acuerdan? ¿Alguien? Me parece que era una mujer que preguntó, pero no me acuerdo quién había preguntado. Yo siempre me anoto quién me lo preguntó y la pregunta para contestarla, y la verdad que no la anoté. Así que bueno, pido disculpas si alguno se acuerda qué era lo que le había quedado de Cecilia Grierson eh, y de la época, ¿no? Y ahora si Mirta pasa después el link y quiere leer un poquito más, está interesantísimo. Está todo interesante. Acá cuando estaba refrescando un poco, este es José Félix Uriburu. Perdón, Ale, porque los padres de Cecilia vivieron en la zona de Santa Catalina, Sí, Ah, sí. porque ahí hay Eh, una comunidad, del grupo eh, original son claro, de las de la 42, fundación, de las 42 familias que llegaron. sí. Hay en el bus que ver lo tenía acá, que mi memoria está un poco Ahora lo gastada. relaciono con Santa Catalina porque sabía que Sí, son de sí, del mismo eh, origen. sí. Eso fue la negociación de los Paris Robertson, Parish. Parish, sí, y con Rivadavia para que traer estas familias, que lo tengo acá anotado, hasta cómo eran casados 43 parejas, solteros hombres 42, mujeres solteras 14, niños 78, en total 220 personas que se ubicaron en ese sitio por unos años. Y cuando el padre de Cecilia se casa con la esposa Jane Duffy o Duffy, no sé cómo es, como ella era, ay, se me fue, de nacionalidad irlandesa. irlandesa, Mm. era como eran un grupo tan cerrado, digamos, en su religión, bueno, se tuvieron que ir, que yo pienso que esa mudanza de ellos a la zona de Entre Ríos, De como Entre Ríos. habíamos hablado, no fue Sí. solamente por cuestiones políticas o no sé, también fue un poco en la base de esta situación, ¿no? Que él tuvo que irse directamente, no lo dejaron permanecer más en la comunidad. Que también es política. Sí, sí, es Sí. Qué todo. religiosa. ¿Eran Sí. galeses? No me acuerdo, ¿eran galeses o escoceses? Escoceses, Eran escoceses, eran escoceses. escoceses. Generalmente cuando hay así un exilio o un autoexilio es multicausal, ¿no? Se van por muchas razones. Sí. Y también, como dice Mariana, que el tema este de las nacionalidades es un poco también política. Sí, sí. O sea, es familia, pero también es política. Pero es muy interesante, Mirta, si después lo querés compartir, Sí, sí, porque tranquila, o si no me lo sí, pasas a mí, yo se lo subo, sí. como vos quieras, o pasarlo en el chat tranqui, porque todo suma. Bueno, acá llegamos a mi lengua, a José Félix Uriburu, y lo digo con los dos nombres porque no lo tenemos que confundir con José Evaristo Uriburu. Este hombre venía de una familia muy tradicional, pero tan tradicional
pero muy de tradición, que se habían casado entre primos sus padres, o sea, era hijo de primos. Hay una leyenda que dice que los hijos de primos nacen con cola de chancho, eso no lo vamos a saber, ¿no? Pero eran hijo de dos primos hermanos, José Félix Uriburu, y es descendiente de José Evaristo Uriburu, el que fue presidente en su momento, así que no hay que confundirlo. Este fue, vamos a decirle, un dictador, ¿sí? Sí, el que tuvo un golpe de Estado, el primer golpe de Estado que tuvo la Argentina, o gobierno de facto, como le quieran decir, que después tuvimos 5 más, ahora lo vamos a ver. En la que le gustaban los signos, que creo que es a la abuela Betty, le digo que nació el Día del Amigo, el 20 de julio de 68. Así que yo creo, si no me confundo, que no es un león ni un canceriano, debe ser. Así que se lo digo con... Es canceriano porque mi nieta es del 20 de julio, del Día del Amigo, mi nieta mayor, y es de cáncer, canceriano. Es de cáncer, espero que te haya salido un poco más buena que Uriburu. No, es un amor, mi amor, tiene 13 años, sí. Vos decile, mira, el mismo día que el dictador, así que acá no, acá mando yo, acá manda la abuela. Decir. Claro, la abuela se llama Merlina, como la de los locos Adams. Merlina, como la de la película. Sí. Hermoso nombre, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, nació en un salteño, José Félix Uriburu, de carrera militar. Querían que vaya al Nacional Buenos Aires, pero no fue al Nacional Buenos Aires, sino que se escapó y se fue al colegio militar, ¿no es cierto? Porque no quería saber nada con ser, o sea, si bien era de lo que veníamos hablando de la élite, él no quiso ir al Nacional Buenos Aires, pero y tuvo una formación, ahora a ver si puedo girar, pero siempre pasa lo mismo, tuvo una, perdón, lo presenta, ahí está, ahí lo ven completo de vuelta, ¿no? Sí. Sí. Bien, acá, ahí está, acá lo tenemos, que bueno, fue presidente provisional de entre el 8 de septiembre, ahora vamos a ver por qué llega al poder Félix Uriburu, ¿no? Este hombre fue teniendo toda una carrera militar, lo mandan a Alemania a estudiar, a formarse un poquito más, y ahí se enamora de todo lo que era la milicia alemana, y ahí empieza a ser fanático del régimen de Mussolini. Hitler todavía no era el Hitler que conocimos después, pero ya estaba incursionando en la milicia, estaba con sus proyectos, ¿no es cierto?, de los gobiernos corporativos y demás, y entonces a él este tipo de gobierno le parece que funcionan y le encanta, ¿no? Su ídolo era primero Mussolini, y después, bueno, y Hitler no era el Hitler, no era el Führer como que no estaba en la guerra todavía, porque el periodo en que él fue presidente es el periodo entre guerras, ¿no es cierto? Lo importante es por qué este hombre llega, ¿no? Porque si bien nosotros tenemos, acá lo tenemos, ¿no? Tenemos una breve reseña, ¿no? Que fue un militar de larga trayectoria, ¿no? Llegó a ser teniente general. La estampa que tiene, o sea, no puede, si uno lo ve con remera y jean, igual sigue siendo un militar, ¿no? Vieron que hay profesiones que se venden por sí mismas, la estampa que tiene de militar, ¿no? Bueno, el porte. La postura, el porte que tiene. Sí. Porte que tiene. La postura, claro. Sí, hay profesiones que uno ve, una azafata y dice esto es una azafata, ve un médico, esto es un médico, este era un militar. El 6 de septiembre encabezó una sublevación cívico-militar. Bueno, él no la hizo solo, sino que la hizo con Justo, ¿no es cierto? Con Agustín Justo, que no le hizo honor al apellido porque de Justo no tuvo nada, ¿no? Bueno, ellos, si bien Justo y Uriburu no eran amigos,
sí tenían, ahora vamos a ver bien los ideales que ellos tenían puntos en común, ¿no? Justo era más laxo y este era más estricto. Los dos pensaban igual lo que querían, pero uno era más flexible que el otro. Entonces, dentro de todo, medio que se llevaron bien. Pero si vamos a ver este golpe militar que hubo, no fue un golpe muy autoritario en el golpe en sí, en la toma de gobierno, sino que el pueblo quiso esto. El pueblo apoyó que se saliera Irigoyen. Sacarlo Irigoyen, ahora vamos a ver por qué, ¿no? Y los estudiantes también. Bueno, fue un golpe cívico-militar. Exacto, Sí. Betty, exacto, abuela Betty. Sí. Fue un golpe cívico-militar. ¿Por qué? Porque el pueblo estuvo participando de esto, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Dice que fue la primera ruptura exitosa del orden constitucional. Veníamos desde acá no lo dice, pero hacía 70 años que veníamos con un régimen constitucional. Ya lo habíamos visto, entre comillas, ¿no? Pero bueno, entre comillas, pero era una constitución, ¿no? Que la otra vez creo que Pato era lo que decía, me parece que era ella, que decía, bueno, seguía siendo constitucional, o sea, era constitucional. Si bien había cosas que no se cumplían, los gobiernos eran así. Bueno, asumió de facto la presidencia y se autodesignó presidente del gobierno provisorio. Aparentemente, sí. Una pregunta tonta, porque de esta parte mucho no sé. ¿Qué Sí. había hecho Irigoyen que hasta la gente lo quería sacar? ¿Cuál era el problema de Ahora Irigoyen? ya te lo digo, ya te lo cuento. Ya te lo digo. Bueno. Está en el próximo capítulo. Buenísimo. Sí, sí, sí. Pobre Irigoyen, no sé lo que habría hecho. Ya te lo digo. Aunque no lo sí. creas, no había hecho tanto como el pueblo dijo. Ya te lo cuento. Termino con esto. Bueno. Bueno, gobernó por decreto y bueno, su régimen estuvo integrado por militares y progresivamente por civiles de la élite. ¿Sabes por qué dice esto? Y ya te cuento eso. Porque él puso en su gabinete gente, por ejemplo, tenía al presidente Santa Marina, que era el presidente de la rural, el presidente de agroexportador, o sea, entonces puso a gente de las corporaciones, a gente de renombre, de empresas grandes, lo puso en su gabinete. Entonces, por eso también es integrado por gente de la élite, ¿no? Conservador y liberal, ¿no? Nacionalista. Dice que varios sectores que habían apoyado la caída de Irigoyen se distanciaron de Uriburu y ahora van a ver por qué. Bueno, el gobierno fue de facto, esto sí es de facto porque irrumpen en un gobierno entre 1930 y 1932. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a ver si quiero acá. Bueno, les cuento esto porque en realidad esta tendría que venir después, pero bueno. Acá está que, bueno, organizó elecciones fraudulentas. Bueno, todo esto lo vamos a ver después, que cómo murió. Porque lo importante es esto, ¿qué le pasaba a Irigoyen? ¿No? Eso también era importante, me parece que venía después. Ya lo estamos matando. A ver, ahí está. Bien. Lo que pasaba con Irigoyen era su segundo gobierno, había sido elegido por el pueblo, era un gobierno que había empezado en el 28, pero ¿qué pasó con Irigoyen? Ahora lo vamos a ver, ¿no? Todo detalladito, ¿no? Pero estaba gobernando con 78 años, estaba enfermo, y y empezaron a haber un montón de rumores, ¿no es cierto?, en contra de él, que era un presidente lento, ahora lo vamos a ver bien, bien detalladito, ¿no? Pero tenemos la caída de la bolsa, ¿no? La bolsa en Estados Unidos, ¿se acuerdan? En el 30, Que claro. también estaba en crisis.
También estaba Claro. Batiste. O era en el En el 29, ¿no? 29, que era justo cuando 29. estaba en pleno gobierno Irigoyen. Entonces, el Jueves Negro, bueno, ninguno se va a acordar porque creo que ninguno vivió en ese momento, capaz que sí, no sé cuántos años tenemos, pero sí lo hemos estudiado, lo hemos leído, que fue la caída en Estados Unidos de la bolsa, ¿no? Y que Sí. tuvo un fuerte impacto en la economía mundial, ¿no es cierto? Yo Y creo que hay un tango que dice yo soy del 30, ¿no es cierto? Cuando sí. Irigoyen, no me acuerdo qué es lo que... Hay un tango de eso, me parece. Mira, hay unos tangos que están muy buenos, lástima que después tiraron porque está también un poquito más avanzado, es que a este mundo le falta un tornillo y el otro que es Cambalache. Cambalache, Bueno, Sí, eso es una Biblia, Cambalache es una Biblia. sí. Cambalache, que la verdad que son tangos que hablaban de lo que era en ese momento el mundo, ¿no? Porque si bien no habla de Argentina, cuando fue el golpe de Estado del golpe de Estado del año 76, lo prohibieron ese tema. Estuvo prohibido porque, bueno, porque justamente lo habían escrito en estas épocas, ¿no? Pero cuando cae la bolsa, ¿qué pasa? El 80% de los ingresos fiscales en Argentina provenían del gobierno exterior, ¿no es cierto? Entonces se desploma la bolsa y hubo un montón de quiebras empresariales y se siente acá en la Argentina. Todo lo que pase en Estados Unidos o en el mundo siempre lo vamos a sentir en la Argentina. Y lo sentimos en Argentina. Entonces se lo empiezan a adjudicar a Irigoyen, ¿no? Se lo empiezan a adjudicar a Irigoyen. Ahora quiero ir un poquito, bueno, en esos momentos acá, hasta la caída de la bolsa, miren lo que eran los banqueros hasta ese momento, estos en Estados Unidos, los banqueros dominaban el mundo, dominaban el mundo, esto es de caras y caretas, ¿no? Eran los locos años 20, donde los banqueros y sus mujeres dominaban todo el mundo, eran héroes de la nación, y bueno, y con la caída de la bolsa todo esto se vino abajo, ¿no es cierto? Pero Las ¿y qué hizo caer la bolsa norteamericana? La bolsa norteamericana. Bueno, todas las quiebras bancarias que hubo, ¿no? Una gran depresión que hubo en Estados Unidos en ese momento. Claro. ¿Y qué pasó? Empezó esta foto, es lo que empieza a pasar ya con el gobierno de Uriburu, ¿no? Cuando De cae Irigoyen. perdón, con el gobierno de Irigoyen y ya después con Uriburu se incrementa esto, ¿no? Empieza a haber pobreza, ¿no es cierto? Empieza a haber pobreza en la Argentina, ¿no? Acá, bueno, esto yo me estoy adelantando, porque esto es Sacco y Vanzetti, ahí está. Yo quiero volver al golpe de Estado y por qué fue, ¿no? Porque esto después hágame acordar que vuelva para allá. Lo que pasa, gente, que lo iba a arreglar y después se me pasó y no lo acomodé. Esas diapositivas van después, porque si no, no podemos hablar en orden, ¿no? Bien, el golpe de Estado acá en la Argentina fue el 6 de septiembre de 1930. Dice que unos días antes, ¿no? Ya de Lepiane, que era ministro, ya le estaba avisando a Irigoyen que iba a ver que se estaba gestando, él estaba haciendo espionaje, estaba viendo que había muchos anarquistas acá en la Argentina, había muchos rumores, en el diario La Crítica, que era de Botana. Perdón, el poeta Leopoldo Lugones también venía avisando que iba a haber un golpe. Exacto, Leopoldo, sí. Leopoldo Lugones y su hijo que fue jefe de policía, que sí. no salió tan poeta como el padre, porque fue el que implementó la picana. Bueno. Implementó la picana para cuando agarraban ya después en el gobierno de Uriburu, cuando agarran a uno acusado de espionaje,
que hacía, le hacían los interrogatorios para que cayeran, donde se reunían y demás, implementó la picana, así que no era Sí, en muy... el gobierno de Perón lo usaron mucho eso. En, Había en muchos secuestrados y desaparecidos. en los En el gobiernos primer gobierno de Perón. lo empezaron a usar, porque empezaron a usar la picana, la implementó este hombre Lugones, hijo, que también se llamaba Leopoldo, por eso no hay que confundirse, Leopoldo Lugones, uno era el poeta y el otro era Sí, claro, que claro. fue más bien bastante tirano, porque esos métodos de interrogación sabemos que no son muy democráticos, que digamos, ¿no? Pero Ahora Más que nosotros nada no son humanos, no, más que no ahora democráticos. tendríamos que tener algunos ahora para algunos que le hacen desaparecer a las chicas, qué sé yo. Tendríamos que tener un poco alguno con una picana para que diga la verdad, viste, que dice, no, yo no soy, yo no fui, soy inocente, viste, le pones un poco la picana a ver qué Bueno, dice. pero vos fíjate que hay Tenemos los gente que no derechos le quiere humanos, subir las no penas merecen. a los violadores y asesinos. A esos, a esos, Sí, a Hay esos. gente que Tenemos los derechos en la humanos, Cámara de chicos. Diputados vota en contra de las leyes que quieren ser más fuertes contra los violadores y asesinos. Así que hay Claro. que fijarse, sí, en porque realidad, hay bueno, gente que se dice muy democrática y después vota en contra de esas leyes. sí, Lo que pasa es que tenemos este problema de los derechos humanos ahora que no Claro, los permiten, derechos humanos, sí, los derechos que no humanos. permiten eso. Sería bueno. Como dice Mirta, Alejandra, el Estado permiso. va a saber cómo habla. Digo Liliana, una cosa cortita. sí, Políticos Liliana, habría que ponerle picana. Alejandra, con respecto a lo que dicen acá las chicas, en las noticias de hoy, en un robo común que le robaron la moto a una chica, la chica le hizo un electro, no sé si no shock o algo así, y se defendió y después, bueno, cayó el maleante, ¿no? Así que hay que empezar a ver, no sé de dónde salió eso, pero ella se defendió. sí, son Tenía que haberlo unos, votado, decirle sí, después la son, Pero mujer. entonces ahí sería el criterio de armarse y no es lógico. El no, poder no, de fuego lo tiene que tener la autoridad, porque si Pero no no lo empezamos a tiene los porque tiros no entre todos. aparece. bueno, gente, continuemos al No golpe de Estado, aparece así la nos cosa. alcanza el tiempo, Continuemos, continuemos. porque es un debate interesante, pero para llevar Pero horas. es más difícil que el golpe de Estado Sí, del 30. claro. Bueno, Tuvimos golpes de seguimos. Estado en Argentina en el 30, en el 43, en el 55, en el 66 y en el 76, ¿no? Así que, bien, además de estos casos en los cuales las Fuerzas Armadas asumieron al poder directamente, también se pueden agregar otros en los cuales se desplazó a los presidentes, ¿no? Acá tenemos la línea de tiempo, ¿no? Que Irigoyen fue derrocado por Félix Uriburu, después tuvimos, para que nos situemos en el tiempo esto, ¿no? Para que sepamos cuántos tuvimos. A Rawson derrocó a Ramón Castillo, asumió Ramírez, después Frondizi. Vieron que, bueno, tanto Irigoyen como Frondizi como Perón fueron a parar a la isla Martín García, por eso le dicen YPF, Irigoyen, Perón y Frondizi, la isla Martín García. Yo estuve en la Isla García, sí. Pero no muy presa, bueno ¿no? eso. Pero presa. Comprando pan dulce. Ah, me asustaste, pensé que te habían metido presa también. No, está bien, me quedo más tranquila. Lo compraba Menem el pan dulce. Yo también lo compré, pero no era bueno. No Ah, es rico, tiene gusto a A humo. mí no me gustó. Tiene gusto bien. a Por lo humo, caro se ve que que, era. se Y ve que está después, hecho en horno de leña porque tiene gusto a humo. A mí tampoco me gustó. A mí tampoco. Y yo estuve una semana en la isla, pues tenía un conocido que tenía el padre que tenía ese aeronáutico, porque había aviación ahí, había un aeródromo para aviones chicos, no sé. Y, no, sí, y así que la conozco muy bien la isla Martín García y estuve en el bosque, en la parte bueno, en todos lados. Sigue sí, habiendo ahí, vuelos a la isla. Ah, Hay sí. vuelos privados, se puede ir Sí, desde San sí, sí, el Fernando. padre estaba. Igual, Así no es que, gran cosa. se puede no, visitar, pero ahí estuvieron presos estos dos grandes de la historia,
que fueron, bueno, Sí, Irigoyen, está que fue a creo que parar, fue ahora eso. vamos a ver por qué lo meten preso. Después Perón, que Perón salió, creo que lo vimos en unos talleres el cuatrimestre pasado, que Perón cuando fue el golpe militar que después asumieron presidente, lo meten preso y va un médico y dice que, bueno, hace un fraude y dice que Perón está enfermo, que no puede estar ahí, entonces lo que hacen es llevarlo al hospital militar y en el hospital, y ahí se arma el famoso 17 de octubre, ¿no es cierto? Ah, claro. Ahí se arma el famoso Claro. 17 de Ese es el 45. Claro, en el 45. Ahí se arma el famoso 17 de octubre, que iba a ser el 18. Se autoconvoca a la gente que venía de todas las provincias a la Plaza de Mayo, y entonces le dicen a Perón, sacame estas cabecitas negras de la plaza, porque ponían los pies en Las patas en la fuente. las patas en la fuente, sacame estos cabecitas negras. Famoso eso. Lo saco, pero vos me convocás elecciones. Entonces dijo, bueno, está bien, convocamos elecciones, total, no vas a ganar. Cuando lo llevan a Perón a la plaza a hablarle al pueblo, dice que Perón, eso lo dijo años después, Perón dice que le temblaron las piernas porque él no imaginó la cantidad de gente que iba a tener, la cantidad de gente que empezó a pedir por él, y él dice que como no supo qué decir, porque se quedó pasmado, dice que le dijo, cantemos el himno. Dijo, y bajó la cabeza, y ahí, dice, cuando bajó la cabeza empezó a pensar, qué digo, porque no tenía ni idea qué decir, y cuando le terminan de cantar el himno, le dijo, bueno, quédense tranquilos, váyanse a su casa, que se va a convocar elecciones. Se fueron todos tranquilos. Ahí se empezó a ver el poder de liderazgo que tenía este hombre, ¿no? Pero nos fuimos a Perón, y estamos hablando perdón, Irigoyen. pero Estamos todo tiene hablando de que ver con Irigoyen. todo. Sí, algo que hizo Uriburu, que fue muy interesante, ¿no? Que hizo una Legión Cívica Argentina. Miren lo que era, un grupo civil y paramilitar, ¿no? Se vestían como con ropa militar, pero no eran militares, eran profesionales. Hicieron una banda, por eso el pueblo lo apoyó a Uriburu. Estaban en contra de Irigoyen y lo apoyaban Uriburu. Hicieron este grupo que se llamó la Legión Cívica Argentina, que después, bueno, se va a desarmar años después, ¿no? Porque Claro, típico, como las camisas negras, así, los grupos de los fascistas. Exactamente, se inspiró en las camisas negras italianas. Fue nacionalista, antiliberal y anticomunista. Dice, Bueno, dato más o clave menos. fue que fue una de las primeras organizaciones paramilitares porque no era militar, de rasgos fascistas en Argentina, ¿no? Esto estuvo durante la dictadura de Félix Uriburu. Era el pueblo de élite, el pueblo profesional, el pueblo médico, y todas estas cosas, apoyándolo y desfilando y con una banda y todo. Acá los ven. Y era como un régimen corporativo. Claro, Exactamente. como todos los fascismos. Claro. Miren las garitas que tenían, pero Ahora, fíjense. perdón, quiero agregar una cosa. Sí, por favor. La crisis que había en la época de Irigoyen era terrible. Y mi abuela me contó, por eso no entiendo cómo después, cómo se lo idealiza a Irigoyen, que dice que la gente se metió en la casa y le tiraron todas las cosas a la calle. O sea, era como, no sé, como que el pueblo lo odiaba, no entiendo cómo después se lo idealiza tanto Irigoyen. ¿Cuál será la verdad de todo eso? Mira, acá te le voy a decir las causas del golpe y por qué se lo idealiza, por qué después se lo idealiza. No es que las causas del golpe, mira, te lo adelanto acá. Irigoyen, bueno, era un hombre de edad avanzada. Muy viejito. Sí, no tanto porque hay algunos de 78. Bueno, yo tengo 74. Entonces viejos son los demás, claro. Sí. Bueno, no, pero estamos hablando de un 78 en aquella época, ¿eh? Claro. No se llegaba Nada tan bien que como ver, ahora. Sí. nada que ver hoy día, claro. Claro, acá les voy a marcar punto por punto. Lentitud de la toma de decisiones, lo acusaban de esto.
se vuelven a aplicar prácticas consideradas demagógicas, ¿no? Él quería que por ejemplo, que YPF fuera la única que tuviera el control del petróleo acá en Argentina, ¿no? Entonces, las otras empresas también se le vinieron encima, ¿no? Porque bueno, eran empresas extranjeras, ¿no? Eh, bueno, una grave coyuntura económica, incumplimiento de muchas promesas, porque a él lo agarra la crisis. El primer gobierno fue bueno, pero en el segundo gobierno lo agarra la Gran Depresión de Estados Unidos. Entonces Argentina realmente estaba mal, No ¿no? vendía nada. Claro, acá la primera. La primera era que Irigoyen era un hombre de edad avanzada, padecía problemas de salud. 78 años de aquella época. Hoy con 78 se llega espléndido. Pero en aquella Somos niñas. exactamente. Todas 78 somos unas babies, todas. ahora se van a la isla Martín García a comprar pan dulce, se lo comen completo, Pero más bien. con una sidra y está todo bárbaro. Bárbaro. Bien, acá está, bueno, que había nacido en el 52, acá tenemos otro canceriano para las que les gusta. Bien, cuando tuvo el segundo mandato, había tenido un buen primer mandato, entonces por eso lo vuelven a elegir, ¿no? Y se le suman problemas de salud. Incluso cuando se está gestando el golpe, él está en su casa con una gripe muy fuerte. Entonces, él subestima, él no cree que va a haber un golpe. Cuando De Lepiane le viene a decir, metimos presos a un montón de insurrectos, de conspiradores, en el diario La Crítica, en los galpones, en las oficinas de diario La Crítica, se están juntando para conspirar en contra tuyo, él no le cree. Los mete presos De Lepiane los mete presos a los conspiradores esto, y los ministros le dicen, no, no pasa nada. El diario de Irigoyen. ¿Eh? El famoso diario de Irigoyen, que le contaban una historia a él, o sea, al presidente no le decían la verdad. Y él no le creyó, entonces De Lepiane renuncia, porque dice, metí preso, va, los ministros lo sacan. Y bueno, y entonces, ¿cómo puede ser? Entonces Irigoyen no creía que iba a haber un golpe. Este golpe fue un golpe así como, yo creo que si sacan a los chicos del jardín de infantes a proteger la casa de Irigoyen, la casa Rosada, la defienden mejor porque él no estaba... Fue muy débil el golpe ese, no fue un golpe terrible, fue algo que entraron y no Le hubo... dijeron andate y se fue. Y más o menos, lo acusaban de tener lentitud en la toma de decisiones. Los diarios estaban, bueno, la crítica era la peor, la de Botana y Onrubia fue la más fuerte. Y qué paradoja, ¿no? Porque tanto que crítica apoyó a Uriburu, lo primero que hace Uriburu cuando toma el gobierno es cerrar el diario La Crítica. Y es meter presa al tiempo, meter presa a la mujer, a Salvador Medina Rubia. O sea, la mete presa de patitas a la cárcel a una mujer, madre de 4 hijos, la mete presa, 4 o 5 hijos tenía y la mete presa. O sea que era un sinvergüenza que aprovechó del apoyo del pueblo, pero después se le volvió en contra al pueblo. Por eso los que estuvieron a favor de Uriburu primero y en contra de Irigoyen después empiezan a ver la otra cara de la moneda, ¿no? Crítica, mira vos, si te fijas, Crítica tiene la misma letra como tiene ahora Crónica. Crónica. Exacto. No se callaban nada. Y mira. dice, fíjense que, por ejemplo, acá dice, el gobierno del señor Irigoyen está muerto, solo falta su entierro. La Nación decía eso. La Nación era de Mitre. De los Mitre. Bueno, esta era una característica de su forma de gobierno, la tendencia a concentrar en su persona las mayores de las decisiones. O sea, él seguía tomando las decisiones políticas y no tenía en cuenta que no le decían todo, como bien acá dijo la compañera.
Bien, esto, bueno, acá lo que les estoy diciendo, que a esto se le agregó una campaña periodística que lo acusaban de incompetente y corrupto. Y ahí va porque el saqueo, ¿no? Y ahora vamos a ver, ¿no? Que acá dice, hay una reflexión de Juan Domingo Perón acerca del poder de los medios de comunicación, dice acá abajo. ¿Por qué? ¿Y por qué nombró a Perón cuando estamos hablando de Irigoyen? Porque ya Perón era un jovenzuelo que estaba en la milicia y estaba con Uriburu. Ya estaba con Uriburu en Porque esto. él también se había formado con Mussolini. Él había ido a estudiar. Claro, Perón. Entonces, Perón era uno de los que estaba en contra de Irigoyen, uno de los que participó. Pero ¿qué pasa? Cuando entran a la casa de Irigoyen, que lo habían acusado de corrupto, de enriquecerse y demás, cuando entran a a la casa de Irigoyen y lo saquean, se encuentra, cuando ya el preso él en la isla Martín García y le tiran todo, se encuentra con que él vivía muy austeramente, con que era un hombre normal, con que no tenía riquezas, con que no era tan así como decía la prensa que él estaba guardando, le revisaron todo y no tenía eso que decía los diarios. Entonces la reflexión de Juan Domingo Perón habla, ahí se empieza a hablar del cuarto poder, ¿no? De la prensa. Empiezan a decir cómo la prensa puede influenciar en las cabezas, Y y lo sí, siguen haciendo la prensa, ¿no? sí. Y lo mismo Completamente. pasó con Ilia, lo mismo pasó con Ilia. Con Ilia se fue sin un mango, no Claro, tenía un peso Ilia. Tuvo que vender el caballo para la salud de la esposa, ¿viste? Para pagar la enfermedad de la esposa. Arturo Ilia también decía que era una tortuga. Le sí. tiraban tortugas en Plaza de Mayo. Claro, Eso lo escuché yo, De sí. eso me acuerdo. Yo me Sí, sí. acuerdo. No, yo ¿te eso lo acuerdas? escuché, pero sí, que Sí, le tiraban las tortugas. Sí, sí, sí. claro, a Irigoyen lo acusaron en este gobierno, en este segundo mandato de lentitud, ¿no? Y bueno, y enojadísimos porque lo acusan realmente de que todo este desastre económico que estaba pasando era porque había bajado terriblemente, habíamos sido un país agroexportador y de repente ya no, la materia prima de Argentina no estaba valiendo un 40% menos. Claro, se Entonces acabó la plata. se acabó la plata, se acabó la plata, literalmente. Entonces, no por defenderlo a Irigoyen, pero sí no había sido tan como le había sido. Entonces el mismo Perón en su momento se reflexiona y dice, el poder de la prensa. Y eso le va a servir después de disparador a Perón para abrir el ojo y para decir a quién tengo que tener al lado mío y a quién no. ¿Quién tiene el poder? El pueblo tiene el poder. El pueblo. Después él dice, en un Sí, momento él dice, cuando teníamos toda la prensa en contra, nos fue mejor. Perón, cuando sí, tenía toda la prensa en contra, decía, le fue mejor que después cuando solo habían quedado los diarios que lo alababan y qué sé yo. O sea, él claro, también sufrió eh, las consecuencias del poder de la prensa. claro. Cuando cae la bolsa en el 29, acá dice que Irigoyen se hizo cargo de la presidencia bajo una coyuntura económica crítica. Le tocó bailar con la más fea, como dice. Claro. Dice que estos problemas se debían en parte al modelo agroexportador, que era lo que les dije recién, sumamente dependiente del buen funcionamiento del comercio internacional y de los precios de los productos primarios que no eran fijados por nuestro país. Nosotros no fijábamos los precios, los fijaban en otros países. En Y eso, los commodities siempre se fijan, es internacional el precio. sí, y sí, los efectos de la crisis eran resultado de una economía como la Argentina, que dependía básicamente de la exportación, como dijo bien recién Graciela, ¿no? Ahí no tenía nada que ver Irigoyen. No, pero en ese momento, por eso les digo que en este momento, no por defenderlo, pero sí para que entendamos, porque, a ver, ¿qué estaba pasando en ese momento y por qué después empiezan a reaccionar y empiezan a ver
Bueno, a ver, tenía una papa caliente la Argentina en ese momento. No Claro, se podía seguro. hacer demasiado. Entonces, en ese momento, ¿estaba tan corrupto Irigoyen o Claro. realmente estaba haciendo lo que podía? Sí, Claro, pero la gente ¿cómo lo entiende eso? La y gente no lo entiende eso. La gente entiende que no tiene trabajo ni tiene plata. Y la claro, culpa se la echa al gobierno. y Que sí, sabían de la bolsa de Nueva York, de todo eso. La gente común no sabía nada de eso. y Esa es la sí. verdad. Y otros se aprovechan de esa situación. Exactamente, acá dice que además de la crisis económica internacional del 29, desatada por la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, esto agudizaba la situación. También hubo disminución de la cantidad de exportaciones de materias primas, lo que le decía recién, disminuyó. ¿Por qué? Porque como le fijaban los precios, se los fijaban más bajos. Había muchos, que esto se va a ver también en el gobierno de Uriburu, había muchos en el campo sobre todo, que habían, bueno, tenían hipotecados sus campos, que los estaban pagando, que habían pedido préstamos y demás, no los podían pagar, gente, no los podían pagar. Entonces esto no se vio tanto en Irigoyen, se vio ya después que, que con Uriburu las migraciones del campo hacia Buenos Aires. ¿Por qué? Porque después con Uriburu se ven obligados a fabricar los productos acá en Argentina, que eso da un impulso un poco a la economía, pero también empieza a morir el campo. Entonces ahí es que vienen tanta gente del interior hacia la Argentina, perdón, hacia Buenos Aires. Hace Buenos Aires. Buenos Aires como si yo estuviera... Pero sí, ¿quién habló? Pensé que había hablado alguien. Bueno, estos No, elementos... a mí que me llaman que vienen a ver acá un caño roto. Por ahora, Bueno, arregle el sí, caño y después lo sí, ve. sí, sí. Estos elementos provocaron una disminución de los ingresos del Estado que provenían principalmente de los impuestos aduaneros, claro. Entonces empezó a haber menos ingresos. Y las medidas tomadas por el gobierno para hacer frente a la crisis provocaron inflación y la pérdida del poder adquisitivo que afectó a todos, sobre todo a quién, gente, a quién lo más afectado, clase media y Y baja. baja. Siempre. Igual que ahora, igual que ahora. Igual, gente, el país siempre, los países, vamos a decir, no por hablar, siempre es histórico y es cíclico, ¿no es cierto? Que Sí, siempre las más afectadas van a ser las clases que se ven más vulneradas. Y la que corre más riesgo siempre es la clase media. ¿Por qué? Porque la clase baja es como que más bajo no puede Sigue caer. siendo baja. Y la alta sigue siendo alta, pero la media se joró. Pero Pero esa es la que fluctúa. la Ay, media es la que fluctúa, exactamente. parece que fuera el gobierno de ahora lo que está diciendo. Claro, acá nos falta, bueno, la clave, bueno, el incumplimiento de muchas promesas electorales. Les había prometido Irigoyen trabajo, puestos, no lo puede cumplir. Gente no lo puede cumplir porque no hay trabajo. No puede cumplir, porque muchas cosas desaparecieron, muchas empresas se fueron. Y no se olviden que teníamos, por ejemplo, trenes, bancos, todos eran cosas inglesas que teníamos, ¿no? Teníamos muchas. Inglaterra tenía un poder acá comercial Y que la tuvo... diferencia era terrible. Mi abuelo era ferroviario, trabajaba Mm, para los ingleses. El poder adquisitivo, o sea, ellos estaban acomodados prácticamente. Vivían muchísimo mejor que el resto de la gente, que los maestros, que todos, porque ellos cobraban un sueldo seguro, así como les descontaba cuando la empresa perdía, pero siempre eran, o sea, eran un empleo re seguro trabajar para esas empresas. Entonces, el resto de la sociedad estaba en una crisis terrible. Ellos la veían un poquito de afuera, pero todos los demás se morían de hambre, había ollas populares. exactamente. Eso ya pasa un poquito más cuando, por eso les digo que la gente votó, no votó, sino que apoyó a Uriburu para derrocar, para que Irigoyen se vaya. Irigoyen renuncia, ¿no es cierto? Se va pacíficamente, si bien fue un golpe, se va pacíficamente, pero Uriburu quiere
con un gobierno totalmente autoritario, revertir todo esto y no lo puede revertir. Como decía Graciela recién, empieza a venir, surge la primer villa, se llamó Constitución, que era una villa que estaba, villa, pero en el sentido de la pobreza, ¿no es cierto? La gente se moría de hambre, habían hecho gente que había venido al interior, habían hecho chozas directamente, Claro, y vivían chapas. con chapas, ¿sí? Ahora les voy a mostrar unas fotos, termino con esto y les voy a mostrar. Pero bueno, otro de los ítems por el cual sacaron a Irigoyen fue incumplimiento de las promesas electorales, que bueno, no solamente no creó nuevos cargos públicos, sino que debió recortar caudales muchas en la administración, ¿no? O sea, no pudo sostener esto que había ofrecido, no pudo sostener los puestos que había dicho que iba a ofrecer, ¿no? Bueno, hay un fortalecimiento de la oposición empieza a crecer, se empiezan a poner más en contra, empieza a tener muchos en contra, ¿no? Y a medida que la crisis afectaba el desempeño del gobierno radical, la oposición fue ganando terreno y logrando el apoyo de sectores cada vez más amplios de la sociedad, ¿no? Desde 1928, la Unión Cívica Radical comenzó a perder votantes, ¿no? Que ahí estaban. Entre los votantes entre los radicales estaban los personalistas, que eran los que apoyaban a la persona de Irigoyen, básicamente era personalista porque apoyaban a esta persona, ¿no? Y porque apoyaban así ciegamente todo lo que hacía, y los antipersonalistas que estaban en contra de esto, que seguían siendo radicales. O sea, hay un quiebra dentro de la Unión Cívica Radical. Siguen siendo radicales, pero no están a favor de Irigoyen, ¿no? Y también están los militares, que están los antiprofesionalistas, ¿no? Perdón, los profesionalistas, discúlpeme, los profesionalistas, que él quería el apoyo de los militares, y a cambio de lo que hace Irigoyen, que lo hace muy mal, es ir subiendo, agarra, por ejemplo, las carreras militares son por grado, ¿no? Como una carrera, cualquier carrera. Van subiendo con los cargos de teniente, coronel, de cadete, van subiendo todos, ¿no? Entonces, por méritos, por antigüedad. Él agarraba para tener a gente de su lado: vos me servís Graciela, vos me servís Mirta, te subo. Entonces, pero me tenés que servir. Y ahí se pusieron en contra los profesionalistas, que decían que la milicia no tiene que estar usada por una connotación política, sino que los militares son defensa de una nación y no tienen que estar, no tienen que tomar partido por los políticos, ¿no? Y entonces los profesionalistas, ahí también hubo un quiebre dentro de los militares. Las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, exactamente. Pero lo que pasa es que cuando eligen a uno y lo nombran, todos los demás que podrían haber ocupado ese cargo los pasan a retiro. Claro. Ahí era donde los tipos se enojaban, porque digamos, exactamente, nombraban al que ellos elegían, siempre es así. Y el resto, que está a esa misma altura, pasa a retiro. Entonces ahí se armaba. Entonces ahí se armó, por eso creció la oposición. Y en ese momento se estaban armando Agustín Justo y Uriburu, estaban gestando todo esto, ¿no? Y un montón de fuerzas de la oposición. Mismo, por eso quería que vieran esto, para que vean por qué la Unión Cívica Radical también formó parte de esto. Porque había un quiebre dentro de la misma Unión Cívica Radical. Dice que comenzaron a perder votantes. En el 28, apenas el segundo partido más votado, por más de 316.000 votos, y para 1930 esa cifra se redujo a menos de 10.000. Bueno, en ese momento votaban las mujeres, votaban los hombres, nada más. El surgimiento del nacionalismo, ¿no? ¿Cómo? Alguien habló. Bueno, durante la década del 20, la década del 20 es hasta el 30, ¿no? Había comenzado a surgir en la Argentina una nueva derecha, ¿no? Que es llamada nacionalista. Que tenía muchas semejanzas, pero también diferencias con la vieja derecha conservadora. Y acá les digo las diferencias. El nacionalismo surgió por un contexto internacional que le fue favorable.
la existencia del comunismo y de los nuevos partidos políticos que surgieron por toda Europa para hacerle frente. Falangismo, fascismo, nacionalsocialismo, etc. Fue indudablemente la causa del nacionalismo argentino, ¿no? También se inspiró en pensadores tradicionalistas franceses. Había una fuerte línea francesa. Siempre tuvimos una fuerte línea extranjera, ¿no? Y tuvo influencia en los medios intelectuales, los hermanos Rodolfo. ¿Hay alguien que está hablando? ¿Irasusta? Será el plomero. Ah, el plomero, a ver si la encuentro, el plomero de Betty, a ver dónde la tengo, a ver, para silenciarla. Ay, no la veo. Bueno, no la veo dónde está. Bien, tenían Los ideas hermanos, anticomunistas. perdóname, Patricia, los hermanos, ¿cuántos dijiste? Los hermanos Rodolfo Irasusta. Ah, ahí está. Irasusta. Estoy buscando a Irasusta. Irasusta, sí. Que escribieron, que, bueno, siempre tuvimos mucha influencia del extranjero, ¿no? Bueno, tenía ideas anticomunistas, antiliberales, autoritarias y antidemocráticas, ¿no? Y estaban también los conservadores, ¿no? Que los conservadores siempre fueron los terratenientes, los de las familias patricias, que no querían perder bajo ningún concepto esos beneficios, ese estatus que tenían, ¿no? No lo querían perder en absoluto. ¿Será que no la puedo encontrar a Betty para silenciarla? Vamos a escuchar todo lo de su plomero. Poné arriba donde dice view, fíjate, poné galería a ver si las ves a todas. Sí, la tengo, pero lo que pasa es que tengo en pantalla completa. Ah, te estás compartiendo. Ahí la pongo, ahí la silencio, ahí está. Ahí está. Ahí me salgo de pantalla completa de... Ahí estamos, ya estamos, ahí la silencié. Si no, vamos a escuchar todos los arreglos y cuánto le cobra y todo. Y cuando empiecen los martillazos va a ser... Sí. Bien, ¿qué era lo que estaba? Bueno, el problema del petróleo, ¿no es cierto? Bueno, los conservadores les había dicho recién, me había colgado con esto, que ellos, bueno, los conservadores siempre fueron los de las familias de patricias y las familias de los terratenientes, aunque que no querían perder su estatus, entonces estaban los conservadores que tenían su resistencia, por eso están los conservadores y siempre los nacionalistas, ¿no? El problema del petróleo, en ese momento que era lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Que estaba el Standard Oil y el Royal y Shell, ¿no? Estaban también en la Argentina justamente con YPF, ¿no? Y entonces, muchos sectores del radicalismo que postulaban una mayor intervención del Estado en la economía junto con sectores militares que buscaban una mayor autonomía del país en la generación de combustibles y en la producción industrial postulaban la nacionalización de los recursos petrolíferos, ¿no? Que se sancionara esta ley, que no se sancionó después, que solamente YPF pudiera explotar el petróleo, no refinarlo. O sea, que tuviéramos el monopolio, que no estaba mal eso. Eso no estaba mal, eso que se quería hacer, pero bueno. El proyecto de ley para nacionalizar el petróleo se presentó, pero la Cámara de Senadores, donde los radicales eran minoría, se negó a tratarlo, no quisieron tratarlo. Por eso algunos se los postulaba como vendepatria en esos momentos, ¿no? Cipayos. Cipayos, exactamente. Bueno, acá está el malestar en las Fuerzas Armadas, que es lo que les conté recién, la política de ascensos, que la compañera lo terminó de decir, que claro, entonces querían politizar las Fuerzas Armadas. Y bueno, las Fuerzas Armadas no iban a tener problema en que los politizaran siempre y cuando siguieran manteniendo los privilegios que seguían teniendo. Que no era un privilegio en realidad. Si uno está estudiando una carrera militar, corresponde que sigamos con esto, para lo que se esfuerzan, ¿no es cierto? Entonces te voy a apoyar, pero tampoco me vas a tirar si no pienso como vos, o sea, porque
estaba en una postura incorrecta. Entonces, toda esta bola de nieve que tenía, que más que una bola de nieve era una bola de barro, estaba tapando a don Irigoyen, ¿no es cierto? Entonces, acá están los conservadores y los nacionalistas, ¿no? ¿Qué punto en común tienen, no? El punto en común es que son todos anticomunistas, ¿no? Los conservadores rechazaban el marxismo y apoyaban medidas para reprimir el comunismo, y los nacionalistas veían al comunismo como una amenaza y lo consideraban un enemigo central. Ambos eran anticomunistas, ¿no? Pero lo que tenían, que unos eran más flexibles que los otros, ¿no es cierto? Pero los dos, los conservadores y los nacionalistas, los dos son anticomunistas. Los conservadores, ¿quiénes eran y qué temían? Bueno, qué temían lo dijimos recién, ¿no? Que yo a veces me voy adelantando hablando y después me voy adelantando porque lo vamos diciendo. Bueno, que provenían de familias patricias, terratenientes, ¿no? Y qué temían. Temían a una revolución bolchevique porque podía hacerles perder sus bienes y poder y privilegios. O sea, no querían perder los privilegios. Gente, si volvemos del 30 al 2026, no sé, creo que se sigue pensando más o menos igual, ¿no? Porque el que tiene los privilegios no los quiere perder, ¿no? A costo de lo que sea. Así que hay cosas que no cambian, ¿no? Que van a seguir estando. Bueno, su anticomunismo se relacionaba con la defensa de la propiedad y del orden social tradicional. Claro. Por eso le tenían miedo a Irigoyen, que se perdiera este orden, y creían que un poquito Uriburu iba a restablecer este orden, ¿no es cierto? Que iba a organizar el país. Pero no resultó así. Bien, los conservadores y nacionalistas, las relaciones que tenían con los ingleses, que era la potencia más fuerte, si bien había otras potencias que en ese momento estábamos negociando, las relaciones más fuertes siempre fueron con los ingleses, ¿no? Acá tenemos los conservadores veían el vínculo con Gran Bretaña como algo positivo o necesario. Los conservadores querían seguir negociando con los ingleses porque les convenía, ¿no? Porque se beneficiaban con esa relación, porque el comercio les venía bien. Entonces el conservador quería que no le toquen el gallinero, ¿no es cierto? Hablando burdamente. Bueno, y los nacionalistas, bueno, después en el 33 tuvimos el famoso pacto Roca-Runciman. Era algo de la carne, era, ¿no? Por la carne, fue exactamente por la carne, que se denunció una estafa, que se denunció lo voy a tener que leer el nombre seguramente se acuerdan ustedes cómo se llamaba este hombre. Sí, Lisandro de la Torre. Lisandro de la Torre. Lisandro de la Torre. Se me había Lisandro de la Torre. Lisandro de la Torre lo denunció, que de ahí fue que, bueno, lo amenazaron de muerte y todo lo que conllevó. Esto ya fue en el 33, me estoy yendo un poquito más allá, pero para situar también a los nacionalistas, ¿no es cierto? Me estoy yendo 3 años más allá, donde Roca era el vicepresidente, ¿no es cierto? Roca, hijo, el zorrito. Claro. Porque Zorro era el padre y el Julio Roca, era Julio Roca, hijo. Así que acá lo tenemos que cuando estuvo Roca, Roca, está bien, Quirno Costa era el otro. Y bueno, entonces los nacionalistas lo veían como una muestra de dependencia económica frente a Gran Bretaña. Los nacionalistas veían como que, los nacionalistas cuando fue más que nada, más adelante, el pacto de Roca-Runciman, se dieron cuenta que no, que había que guardar porque fue una gran estafa, ¿no es cierto? Había una estafa, se estaba cobrando doble, no se estaban pagando realmente, no se estaba pagando lo que realmente tenían que estar pagando, ¿no?
Y bueno, así que bueno, sobre todo a partir del 33, porque estamos gente entre el 30, que fue el golpe de Estado, y el 43 es lo que le llamamos la década infame, o lo que le llamaron Claro, la década claro. infame, que si bien no fue La una década infame. Sí, sí, la década infame, sí. exacto, que acá hubo todo tipo de fraudes, todo tipo de locura, que más que una década fueron 13 años, un poquito más. Claro, querían eliminar el voto, el sufragio querían eliminar también. Claro, lo querían eliminar, querían modificar, que al final no lo pudieron eliminar. Igualmente fueron muy fraudulentas, eran muy fraudulentas Y las elecciones. perdóname, Patricia, y en todos esos años de la década infame, ¿el presidente fue Uriburu? Oh. No, 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 no. Ah, no. No. El presidente después, Justo, el presidente después de Uriburu pasó a ser Justo. Así que, y después si querés te digo cómo venían los presidentes. No importa, pero pensé que había sido Uriburu en toda esa década. No, Uriburu, Ah, no. Uriburu asumió el gobierno en el año 30 con el golpe del 6 de septiembre y ya para el año 32, a principios del 32, creo que fue febrero, ya había dejado el poder y a los 2 meses, en abril, muere en Francia de un cáncer en el páncreas, en el estómago. Muere en Francia, a los 2 meses ya muere. O sea que ya Uriburu sale de escena. Uriburu gobierna nada más que este golpe militar, que de la mano con Justo están los dos codo a codo, también anda Perón ahí, pero Perón es muy chico, Perón está muy, muy chico, Perón recién va a entrar en escena en el año 43, en la década del 40, ya después, es muy, muy chico todavía. Y para que tengan en cuenta, tanto Justo como Uriburu, que la semana pasada hablamos de la Revolución del Parque, ellos participaron en la Revolución del Parque. Justo tenía, en el año 90, Justo tenía 14 años, era un cadete, y Uriburu ya era mayor, creo que tenía unos 20 y pico de años, ya era mucho más grande. Y los dos participaron de la Revolución del Parque. Los dos habían compartido muchas cosas, y después, bueno, comparten esto, si bien eran opositores, pero también tenían puntos en común, ¿no es cierto? Y los dos estaban en contra de Irigoyen. Bueno, acá tengo las relaciones con los ingleses. Acá está la burla que le ponen en caras y caretas, ¿no? Miren, la Argentina arrodillada. Esta era una caricatura, se burlaban de nosotros en el mundo. Se burlaban, ¿no? Durante las décadas de 1930 y 1940, los nacionalistas denunciaron la influencia y la dominación británica sobre la Argentina. También reclamaban la devolución de las Islas Malvinas. A esta crítica se sumó su admiración por potencias rivales de Gran Bretaña como Alemania e Italia. Bueno, ahí está la admiración que se tenía, por esto ya después, un poquito más arriba, empieza todo lo que fue Alemania y todo, bueno, lo que ya sabemos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, y ya sabemos cómo terminó Mussolini, ¿no? Que Mussolini... Colgado cabeza abajo. Colgado cabeza abajo, por eso dicen que Hitler, cuando sabe, como no quería, cuando se escapa porque tiene miedo de que lo maten así, dice que se escapa, y bueno, y ahí está el mito, se mató, no se mató, se vino a la Argentina, no se vino. Ahí hay un mito de Hitler. Un misterio. Un misterio, si realmente se mató, dicen que él se mata a su mujer, o sea, se mata a la mujer y se mata a él, y hace que prendan fuego sus cuerpos, que los soldados prendan fuego sus cuerpos para que no pasar por esta profanación, ¿no? Que era muy común. Era muy común, incluso en Argentina era común esas cosas. ¿Te acuerdas de Peñalosa, que se cortaron la cabeza y se la clavaron en un palo? Y a la mujer la hicieron barrer la plaza encadenada de un pie.
O sea, también acá hicieron, o sea, en todo el mundo hicieron castigos ejemplares. Son castigos para que la gente se intimide, porque a un cuerpo ya fallecido, por más que le corten la cabeza y la pongan ya no siente nada, ¿no? Pero lo hacen para las familias, lo hacen para la humillación, lo hacen para que la gente lo piense dos veces, para demostrar poder, como cuando le roban las manos a Perón o cuando dicen que abusaron del cuerpo de Evita y todas esas cosas bueno, hay cosas que son mitos y hay cosas que son no mitos, hay cosas que son rumores que nunca se pudieron probar, pero son para humillar, ¿no? Son Para venganzas. venganza y para demostrar poder, ¿no? Y bueno, para los nacionalistas la relación con Gran Bretaña era una forma de dependencia que debía ser denunciada y combativa, ¿no? Así estábamos nosotros. Esta caricatura era lo que más nos representa, ¿no? Gobiernos y ganancias y arrodillados, ¿no? Arrodillados y esclavizados. Bueno, pero hay una parte que no veían, porque los nacionalistas, si querían que todo fuera el campo, Sí, las empresas traían trabajo para mucha gente que no iba a trabajar en el campo. O sea, tiene que haber un término medio. No es que eran opresores, también las empresas venían y daban muchísimo trabajo a la gente. claro. Que el campo no les podía dar trabajo a todos, no podían ser todos peones de campo y los dueños de los campos. En vez, las empresas crearon esa clase media que cobraba bien de las empresas, o sea, no era todo malo, porque Claro, la gente, la clase media que se creó en base a los trabajadores de esas empresas que cobraban buenos sueldos, podían mantener bien a sus familias, comprarse su casa, un montón de cosas. Pero bueno, la ceguera política no deja ver todo eso. exactamente. Acá estaba como todo el país el 6 de septiembre, jubilosamente, acá lo pone el diario La Crítica, ¿no? Celebra orgullosamente el triunfo rotundo de la revolución, ¿no es cierto? Huyeron numerosos funcionarios del régimen de puesto, la situación quedó del todo normalizada. O sea, sube Uriburu al gobierno, Irigoyen, le saquean la casa a Irigoyen, por todas estas cosas, ¿no es cierto?, que venían pasando, le saquean la casa Irigoyen, y ahí es que se dan cuenta y hay una reflexión que dicen, no era para tanto, o sea, no era para tanto la corrupción que estaba teniendo Irigoyen vivía como uno de nosotros, o sea, si bien estaba lento por la edad que tenía, por su enfermedad, no estaba cometiendo actos de corrupción tan exagerados como los que los estaban denunciando. Por eso la respuesta creo que fue de Eti, porque después lo endiosaron. Después la gente se queda con culpa, porque se queda con culpa porque el gobierno de Uriburu pasa a ser de un autoritarismo tan, pero tan exagerado, tan de persecución política, y que realmente no se acomoda económicamente, que se dan cuenta que lo que hicieron con Irigoyen, que dentro de todo con Irigoyen tenían una libertad, si bien el país tenía hambre, porque tenían hambre, estaban con una libertad dentro de todo de expresión, porque los diarios lo difamaban y él no les decía nada. O sea, había una libertad de expresión que después, inmediatamente, cuando él empieza con el autoritarismo, le ponen una nota, cierra el diario, le dice, y mete presa a la gente. O sea, y otra cosa que acá tengo también, que era porque no me quería adelantar, ¿dónde lo tengo? Acá. Acá está Lisandro de la Torre, y acá está Di Giovanni, Severino Di Giovanni, Ajá. el anarquista que manda a matar, o sea, lo manda a fusilar, o sea, agarran a los presos que agarran, los persiguen a todos los que estaban en la oposición en el gobierno de Uriburu, los interrogan con este tipo de interrogatorio. Este es Lisandro de la Torre, que todo este es uno de los que denuncian todos estos atropellos, ¿no?
que si bien algunos anarquistas pone bombas y todas Sí, estas cosas, este era un terrorista, la verdad. terrorista, Severino Di Giovanni era terrorista, que acá tengo la foto de América Escarfó, que hay una nota muy linda, si les interesa, que es del nieto de América Escarfó, que fue la amada de él, ¿no? A él lo De llevan Severino. preso, lo Bueno, matan. era re pintón además. Ella se enamoró porque el tipo era muy pintón. ¿Este es Severino Di Giovanni? Sí, era un tano lindo. Es Era un que los tanón. tanos son todos lindos, digamos, ¿qué tano es feo? Bueno, ¿qué querés que te diga? Mi abuelo también era lindo. Los tanos tienen un no sé qué vamos a decir? No sé, que lo diga Liliana, que está en Italia, no sé. Vamos a... Claro, Vos, yo nunca vi hombres tan lindos como en Roma, mira. Ah, mira. sí, sí, sí. Pero yo pensé que había sido fuiste a ver el Vaticano, no a los muchachos. Vos No, bueno, el Vaticano Para algo también, están los ojos. al Vaticano también lo fui a ver, pero miré los tanos de Roma y eran muy interesantes, te digo. eran unos angelitos. Ay, Forza Dios. Italia. Muy bien, Forza muy bien. Italia, exacto, exacto. Esta era la pasión clandestina de Severino Di Giovanni. Que si quieren leer este libro, o buscarlo en realidad en algún link, es muy interesante la vida contada, porque la abuela, como toda abuela, le fue contando a sus nietos, y entonces, bueno, cómo vivió esto. ¿Por qué era clandestina? ¿Él estaba casado o ella? No, clandestina porque clandestina Ella era una niña. ella era una niña de 16. Ah, la mía O de sea, 16. si lo pasamos ahora, Era un es pedófilo. pedofilia. ¿por qué era Era un pedófilo? Se casaban tan jóvenes, 15, 16, tenían amor, era muy Ah, jovencito No, todo. pero ella fue un amor nada más. No tuvieron hijos, nada, No, pero porque fue. dice que nada. vos ves que todos los próceres, todos 14, San Martín, todos Sí, 15 María años. Sí, Guadalupe sí. Cuenca, 14 años, así que no, Mm, olvídense que esta chica era el nieto, cuenta en el libro todo lo que la abuela le contó, que está muy, muy interesante para que lo sepan. Pero, Eh, perdón, este bien. hombre tan hermoso era el que el- quiso matar a Aristóbulo del Valle y mató a otro por error, ahí se equivoca la bala y mata a otro diputado. No, este, al que Eso fue lo Al mataron, del asesinato en secretario, el Senado. al secretario de ¿Cómo se Lisandro de la llamaba? Torre. Claro, se equivoca, bueno, pero él era más grande que esa chica, ¿o no? Él era más Sí. grande, sí, 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 por eso es clandestino, se sí. enamora de esta chica y es nada más que una historia. Él Sí, estaba en los 30 más o menos, ¿Pero que qué en hicieron? esa ¿Lo época era mataron o grande, lo ahora es metieron un en la niño. cárcel? ¿Qué pasó con este hombre? no lo ¿Lo mataron? fusilaron, no, por eso le mostré la silla eléctrica acá, que es el que quiso matar a Lisandro Latorre, y Sí, acá pero lo ahí en tenemos. la foto es muy feo, en la foto de la que aparece al lado de Lisandro La Torre. Parece Acá, bastante morocho, no no, parece tan acá hermoso. lo tenemos cuando lo tenían preso, hinchado, lo tenían ahí. Que estas son unas fotos que se encontraron Sí, en pero nada que ver con la foto anterior, y ni no, porque siquiera físicamente. sí. Esta es No. una foto, gente, y esto es una imagen de, si ven acá, la Una villa. Argentina, la villa, Claro. que esta Es más, se es fue. igual que ahora, no cambia no, nada. escúchame, las villas de ahora parecen el Hilton al lado de eso. Esto Eran era ranchitos, No eran cambiamos nada, ranchitos. chicas, está todo igual. Pero además, fíjate que en el fondo, no sé de quién es la pintura, en el fondo se ve como la cúpula del Congreso, Del ¿no? Congreso, Sí, es sí, una pintura, sí, Sí, la porque está, cúpula del sí. Congreso, sí. estas fotos son imágenes para que vean cómo tuvieron que hacer, fíjense, sus casitas, fíjense que eran gente de trabajo, y miren la corrupción de Uriburu, que esto les quería comentar, que cuando lo denuncian a él, porque lo denuncian que la gente se está muriendo de hambre, que no hay trabajo,
entonces manda a hacer una especie de censo, donde ¿quién hace el censo? Toda la policía va a hacer el censo y van casa por casa y le pregunta a gente como este señor que está tomando mate, señor, ¿usted no trabaja porque no tiene trabajo o porque no tiene ganas? ¿Y qué dice? Y porque no tengo ganas, le terminaba diciendo. ¿Por qué? Porque tiene un Ah, armado con un revólver que si decía que no trabajaba Yo creí que la primera esta la había traído según la historia Perón, no sabía que eran anteriores. la villa vino con Uriburu, porque ya en la época esta, pero también no tuvo toda la culpa Uriburu, sino que tuvo la culpa todo lo que estaba pasando con la bolsa en Y él toda la era Estados gente así que la Unidos. venía a primera trabajar villa. a Buenos Aires porque no había trabajo en el ¿Será que la campo. primera villa no estaba en Capital? Porque en La Capital Villa venía hasta Perón. 31 de Sí, la de Retiro es de Constitución. no, la 31 de Retiro es de 1930. ¿Ah, sí? Y la Exacto, de Constitución también. sí, Eh, sí, esas son Ale, estas. recién le pregunté a la inteligencia artificial de quién es ese cuadro y me dice que es inteligencia artificial. Ah, Sí, mira. sí, no, ah, es inteligencia, sí, yo lo encontré, me gustó, por eso dije, es una imagen, me ah. representa a las caritas y a y a la Argentina, ¿no? Pero estos sí son fotos de ese momento, de cómo vivían, ¿Cómo y vive, no? sí, sí, yo la encontré es así y la quise demostrar cómo se vivía en ese momento, cómo estaban Mm. y lo que hacía la forma de corrupción que tuvo este hombre, decir, porque él se quería llamar a elecciones de vuelta, ¿no? Y entonces la corrupción que tenía, que puso a la policía a hacer el censo, y entonces, porque él decía que eran todos vagos, que no trabajaban porque eran vagos. Entonces le preguntaba, ¿usted no trabaja porque no? No, no, porque soy vago, porque me gusta estar en mi casa. Y ¿A listo. quién va a decir Y eso? Ah, firmaban, los hombres firmaban que no te querían trabajar. Y bueno, entonces estaban así, Pero que porque ahí los amenazaban. los amenazaban, exactamente, los Ah, amenazaban, qué Pero pasa que antes en exactamente. la villa era gente pobre, ahora en la villa está metida la droga, ese es el problema. Bueno, ese Sí, es sí, el cambio del Una mundo. pregunta, perdón que yo sí. al principio como me estaba haciendo el té y cambiando, no entendí bien. Era Pero, Enzo Bordavere el que Por mataron en el Uriburu, Senado, Enzo el Bordavere, secretario sí, de... quería el saber si secretario era de Félix Lisandro de la Uriburu o Torre, Sí, Evaristo. sí, Enzo ah, Bordavere. Yo no me Enzo pero ¿a acordaba el Bordavere. quién, nombre, lo busqué. pero a quién querían matar? Lo querían matar a Lisandro de la A A Torre. Lisandro de Lisandro la de la Torre. Torre. Claro, ah. Ah, pero ¿cuál perdón, era? ¿era Uriburu, era Félix Uriburu o Evaristo? Porque está la No, calle. no, es José Félix Uriburu. José Y Félix, José Evaristo era, Baristo porque sí. era el abuelo. Él, sí, era el el abuelo abuelo de Uriburu, de Félix. el Ah, tío abuelo de Uriburu claro. era José Porque, Baristo ¿sabes por qué Uriburu. te pregunto? Porque yo me relaciono mucho con la calle Uriburu, porque cuando yo me Ah, casé viví 524 de Uriburu. Mi mejor amiga vivía en Sarmiento y Uriburu, entre Sarmiento y Perón, a la vuelta de Hebraica. Trabajé en la esquina de Córdoba y Uriburu y fui a la Facultad de ah, Ciencias Económicas, que también tiene las salidas por claro, Uriburu. Sí, sí. Pero ahí era calle José Baristo de Uriburu, ¿no? Porque claro, hizo... hay dos Uriburus. El Uriburu, que era José Baristo Uriburu, y el Uriburu, que es José Félix Pero el que Uriburu, está que en es la el calle dictador. será José Baristo, no el dictador, no Félix. No, este que te hablo es José, que hablamos recién, es José Ese es Félix. O Félix. sea, el Sí, otro claro. era años antes y era Yo como a este, veces dice solamente calle Uriburu, uno no sabe cuál se refiere. claro, no, la calle exactamente. Uriburu es de José Evaristo Uriburu, que Claro, es yo el Evaristo, cartel. vivía al sí. 524 cuando me casé. No te digo, Donde mi está amiga la vivía facultad en también de Sarmiento y Uriburu. medicina, La facultad también Alejandra, tiene biología. salida y por Uriburu y menos yo viví en la esquina de Alejandra, Uriburu Sí, y Córdoba. hice una búsqueda en el chat sí, con sí. respecto a un lugar que tuvo una participación indirecta pero simbólica en los acontecimientos del 6 de septiembre de 1930. A ver. Y ese lugar es el día del golpe, ¿no? Eh, la confitería del Molino. Ah, mira. Ah, Mirá qué interesante. Como hace poco fui a verlo, ahora que lo están restaurando, y que estaba mm, todo casi destruido.
Y entonces se ubicada frente al Palacio del Congreso de la Nación Argentina, la confitería del Molino, era uno de los principales puntos de encuentro de políticos, periodistas, intelectuales, dirigentes de la época durante las jornadas del golpe y los días posteriores. El área, acá a ver, además el área del Congreso fue el área de... Bueno, acá, una cosa como... No, perdón, que estoy saludando a alguien que se tiene que ir por la gripe. Anecdótico, lo dije. Sí. No, está buenísimo, perdón que te interrumpí, pero justo estaba saludando a una que se iba por el chat, una Yo la compañera. conocí en la época que arriba eran salones de fiesta y se alquilaba para fiestas de 15, se alquilaba para fiestas. Bueno. Ahora hay visitas guiadas, ¿no? Sí, así es. Es hermoso lugar. El que me preguntó por la década infame si fue solo Uriburu, no. Uriburu dio comienzo a la década. Chao, te estaba yendo. Uriburu dio comienzo. Después siguió Justo, que de Justo no tuvo nada, porque también hizo lo suyo. Yo te había preguntado. Era un poco más flexible. Y después tuvo la sucesión de Marcelino. Justo tuvo este hijo, el famoso Liborio, que tuvo el hijo que se le ponía en contra. Justo tuvo un montón de vicisitudes, que si quieres se los cuento la semana que viene, porque hubo una seguidilla de tres presidentes que murieron muy, muy cerca, ¿no? Sí. Que fue Justo, Ortiz, y después estuvo Castillo, y después ya viene Perón, ¿no es cierto? Pero la década infame termina en el 40, es una década flexible, ¿no? Pero arranca en el 30 y hasta el 43, ¿no? Y tenemos los personajes de Uriburu, tenemos a Justo, tenemos a Ortiz y a Castillo. Y después, Uriburu, Evaristo viene después, que este era el anterior, que me preguntaba la compañera, viene después de Luisa Peña, vino José Evaristo Uriburu, que fue un gobierno normalito, nada que ver con este chico vamos a decirle, que tenía, con José Félix, que era su descendiente. Y Leopoldo Lugones, el poeta, hacía unos hermosos versos, nada que ver con el otro que te metía picana. Así que los hijos salen igual que los padres. Perón y ahora Milei no tuvieron hijos, así que no, perritos nada. Ahora todos tienen perritos. Perdóname, Alejandra, ¿cuándo termina la década infame? En el 43, ¿no? En el 43 termina. En el 43. En el 43, termina. O sea, no hay un día exacto. Ahí arranca la revolución. Claro. Ramírez era. Ramírez, exacto, Ramírez, que ahí arranca la revolución y después ya aparece el personaje de Perón, que aparece como ministro de Trabajo, que se pone que el Ministerio de Trabajo no existía. Entonces tenía una mesita chiquitita, Perón, y dijo, no, yo qué quiero este cargo, mamá, porque él ya había abierto el ojo y había visto lo que hablábamos recién, que el pueblo tenía un poder. Claro, los sindicatos, toda esa historia. Él dijo, a mí déjenme, yo voy a apuntar al otro lado, ustedes vayan a gobernar. Y así le fue que meten preso, lo meten preso, ahí el mismo pueblo dice que lo saquen. Era coronel. Coronel Perón, me parece. Teniente general. No. Era general, sí. Ya era general. No. Para mí era coronel. No, era coronel. Era coronel. Yo por las cosas que me contaba mi mamá. El general Perón, teniente general. No, pero primero, en ese momento, en la revolución, era coronel. Y ahí después se le empieza a subir. Exacto, no, pensé que me decían, sí. No, después era general, por supuesto. Para llegar a eso tiene que tener varios cargos, pero era como es de Libra, del 8 de octubre. Del 8 de octubre de Libra. Yo también soy de Libra. Yo también. Del 22. Tenemos dos librianos locos. Yo también soy de Libra, del 23 de septiembre. Sí. Bueno. Ahí justo cuando empieza... Vos sos mujer. Vos sos del 23 de septiembre
El hermano de Merlín es del 25. Ah, Es mira. bien liviano y se llama Iniciando After. Libra. Mira, Sí. Iniciando voy Libra. saludando, voy pero saludando. Bueno, en la tenemos semana acá que cumple Julio Iglesias también el 8 de octubre, también es de Libra. Ah, mira. Julio Y Iglesias John Lennon. John Lennon. Sí, también. El ¿Cuánto? 9. Importante. Sí. Así que la semana que Bueno, viene ¿qué vemos? tenemos a Pichón Rivier. Vamos a la psicología un poco. Ah, bien. Ah, Así psicología. descansamos un poco la cabeza de tanta política. Bueno, Pichón después. Rivier. La semana que viene, ¿qué? Tenemos a Pichón Rivier y la psicología, el padre de la psicología social. Social. Y también marcamos, igualmente no nos vamos a alejar demasiado porque vamos a hablar de todo lo que era, cómo estaba situada la Argentina en ese momento, que es más o menos contemporáneo con todo esto un poquito más avanzado. Ah, Sí, hay gente muy que bien. ha estudiado con Pichón Rivier, que todavía vive, así que interesante por cómo le da un giro a la psicología a este hombre, ¿no? Porque la psicología desde Freud, que no había cambiado, no había cambiado sus patrones, ¿no? La culpa es de tu madre siempre. Vieron que la psicología la culpa la tiene la mamá, siempre. Entonces, Es que es verdad, siempre nos echan la culpa a nosotras. siempre. Ay, Pichón Rivier viene a cambiar un poquito esa cosa y es interesante y también vamos a seguir viendo un poco de qué pasaba en la Argentina. Bueno, Así bajamos un poco los gracias, decibeles de la Vane. política y bajamos el cortisol, gente. Así Ya, que, Bueno, gracias, Nos chao. vemos, chao. Chao, nos vemos, gracias. Chao, hasta Chao. luego. Chao. Chao, excelente. chao, chao. Buen día. Chao, Que gracias. gane Argentina, Amor, chicas, que para el chao. jueves que viene Chao. hayamos ganado el segundo Pero partido. seguro que ganamos el segundo partido, seguro. Bueno, dale, Sí. dale, Y después el vamos. sábado está a las 11, el tercero, a las 11 de la noche. Ah, También qué en tarde, Darwin, pobre sí que lo Liliana que pueden lo va ver a porque ver. es sábado. Pero imagínate Liliana que está en Italia, lo ve 5 horas después. No, pobrecito. Pero yo lo voy a ver, aunque sea, yo he visto a las 4 de la mañana cuando fue la otra vez con... Y sí. pero Así yo como soy fanática del fútbol, soy de River y me gusta el Sí, fútbol. yo también, y yo lo también, veo. yo y lo veo. bueno. Veo Bueno, a chicos, Argentina, chicas. Bueno, después a lo último, en las finales, sí uno puede ver otros partidos. Y me bueno. entero de lo que está pasando de nosotros. Bueno, un Bueno, beso grande porque tengo que Bueno, entregar el Zoom que pase. muy bien, Pero bueno, Alejandra. bueno, chao, gracias. Vamos a ir Chao, a Chao, chao. chao, gracias. chao, chao, Gracias. chao, chao. Chao, chao.